En su cena de jubilación, mi papá puso su pesada mano directamente sobre la escritura del viñedo familiar, me miró fijamente a los ojos frente a 20 familiares y dijo: y cada una de las hectáreas será para tu hermana. Tú no vas a heredar ni una sola vid. Todos los que estaban alrededor de la mesa se quedaron en silencio, esperando que yo suplicara, llorara o hiciera un escándalo. Mi hermana, la consentida de la familia, sonrió con suficiencia detrás de su copa de vino, sintiéndose ya la dueña de un patrimonio de varios millones de dólares. Pero todos habían olvidado un pequeño detalle. Yo no era solamente la hija callada que trabajaba en los campos. Era la principal garante personal de los enormes préstamos para maquinaria y las líneas de crédito operativas que financiaban el viñedo. No grité. Simplemente dejé mi servilleta sobre la mesa, miré a mi papá a los ojos y susurré: está bien. Entonces no esperes ni un centavo más de mi parte. En menos de 3 semanas, el banco congeló toda su línea de crédito y mi papá me llamó 46 veces, completamente desesperado. La sala estaba impregnada del intenso aroma de roble tostado y cabernet añejado, pero el ambiente se convirtió en hielo en cuanto mi padre dejó su copa sobre la mesa. Estábamos en un restaurante elegante de Napa Valley, celebrando los 65 años y el retiro de Arthur. 20 familiares y algunos de los inversionistas más importantes de la familia se habían reunido alrededor de una larga mesa de caoba. Sonreían, bebían y esperaban ansiosos el gran anuncio. Mi nombre es Clara. Tengo 36 años y durante 12 años incansables fui la viticultora y administradora financiera que salvó y modernizó el viñedo de nuestra familia, evitando que terminara en la ruina total. Arthur se puso de pie y aclaró la garganta con un dramatismo casi teatral. Metió la mano en el bolsillo de su saco, sacó la escritura oficial de las tierras y golpeó suavemente el pergamino con su pesado anillo familiar. Después me miró directamente a los ojos. No había ni una pizca de cariño en su expresión. Y cada una de las hectáreas será para tu hermana, Chloe. Tú no vas a heredar ni una sola vid. Un silencio sofocante cayó sobre la mesa. Chloe, mi hermana de 28 años, quien jamás había arrancado una sola hierba ni trabajado una jornada de 70 horas durante la temporada de cosecha, sonrió satisfecha detrás de su copa. Ya estaba disfrutando de su nuevo título como única heredera. Todos esperaban que yo me derrumbara, suplicara o comenzara una pelea a gritos. Pero hice todo lo contrario. Respiré lentamente, dejé mi servilleta de tela sobre la mesa y volví a mirar a mi padre directamente a los ojos. Está bien, dije con toda calma. Entonces no esperes ni un centavo más de mi parte. Dejé mi juego de llaves maestras sobre el mantel, me puse de pie y salí del restaurante sin mirar atrás. Para entender por qué las palabras de mi papá durante aquella cena fueron una traición tan profunda, hay que regresar 8 años en el tiempo. Cuando tenía 28 años, el viñedo estaba al borde de la bancarrota total. Estábamos ahogados en 1.4 millones de dólares de deudas incobrables que habían quedado como resultado del anticuado estilo de administración de mi padre. La maquinaria se descomponía constantemente, los proveedores se negaban a seguir entregándonos mercancía y el banco ya estaba preparando la ejecución de la propiedad. Yo no simplemente intervine. Reconstruí todo el negocio desde cero. Tenía una licenciatura en Administración de Empresas y capacitación especializada en viticultura moderna. Trabajaba 70 horas a la semana bajo un calor sofocante, administrando el riego del suelo, negociando con grandes distribuidores y reorganizando toda nuestra logística. Pero, sobre todo, utilicé mi excelente historial crediticio, mis ahorros personales y mis credenciales profesionales para conseguir las cruciales líneas de crédito comerciales por $850,000. Además de subvenciones agrícolas estatales que literalmente mantuvieron las luces encendidas. Sin mi garantía personal para esos préstamos, el banco habría cerrado el viñedo años atrás. Mientras tanto, mi hermana menor, Chloe, llevaba una vida llena de lujos. Papá le daba un sueldo exagerado bajo el ambiguo título de embajadora de marca. Su principal responsabilidad consistía en viajar por Europa, publicar fotos perfectamente cuidadas en redes sociales y cargar cenas de lujo a la cuenta de la empresa. Jamás había pasado una sola mañana trabajando en los campos llenos de lodo. Nunca había negociado un contrato con un proveedor. Y no tenía la menor idea de cómo administrar una cosecha comercial.
El favoritismo profundamente arraigado de mi padre lo había dejado completamente ciego ante la realidad. De verdad creía que yo permanecería detrás de escena para siempre, trabajando hasta quedar exhausta por un ciego sentido del deber familiar. Sin darse cuenta de que el motor financiero que mantenía unido todo su legado me pertenecía a mí. A la mañana siguiente de aquella infame cena, no desperdicié ni un solo segundo llorando. A las 8 en punto, entré directamente al despacho de mi abogado y, poco después, me dirigí a la oficina del encargado de nuestros préstamos comerciales en First Agricultural Bank. Me senté frente al señor Vance, el gerente senior de préstamos que había trabajado conmigo durante años. Con toda calma, coloqué sobre su escritorio una declaración jurada legal ya firmada y rebosé oficialmente mi garantía personal sobre la línea de crédito operativa del viñedo por $850,000. Al mismo tiempo, retiré mi garantía como principal responsable del arrendamiento de la maquinaria pesada para la cosecha, equipos indispensables para la próxima temporada. Los ojos del señor Vance se abrieron de par en par mientras revisaba los documentos. Él conocía las cifras mejor que nadie. Sabía que el historial crediticio personal de Arthur era pésimo y que Chloe prácticamente no tenía historial crediticio, aparte de varias tarjetas de tiendas completamente saturadas. Sin mi respaldo financiero, el nivel de riesgo crediticio del viñedo se disparó de la noche a la mañana. Siguiendo los protocolos bancarios obligatorios, el señor Vance no tuvo opción. Activó de inmediato una revisión de alto riesgo y emitió una notificación automática congelando todas las líneas de crédito de la empresa hasta que encontraran un garante sustituto que cumpliera con los requisitos. Así de sencillo, el pulso financiero del viñedo quedó completamente detenido. Salí de la oficina, caminé hasta mi auto y sentí como una extraña sensación de paz comenzaba a apoderarse de mí. Después regresé a casa y recogí las pocas pertenencias personales que todavía tenía en mi oficina. Para el mediodía, ya había firmado un contrato para ocupar un puesto ejecutivo de consultoría, muy bien pagado, con una importante propiedad vitivinícola rival ubicada a 2 condados de distancia. Una empresa que, a diferencia de mi familia, realmente valoraba mi experiencia. Tomé mi teléfono, silencié todas las notificaciones de mi padre, de mi hermana y de cualquier grupo familiar compartido, y comencé mi nueva vida. Si tanto querían quedarse con el viñedo, ahora podían descubrir por su cuenta cómo pagarlo. 3 semanas después llegó el periodo más crítico de los 365 días del año. La temporada de cosecha. En el mundo de la viticultura, esas 2 semanas podían definirlo todo. Las uvas tenían que recolectarse cuando alcanzaban niveles específicos de azúcar. Incluso un retraso de 48 horas podía hacer que la fruta madurara demasiado o comenzara a pudrirse en las vides, destruyendo de la noche a la mañana una cosecha valorada en millones de dólares. Y fue exactamente en ese momento cuando mi ausencia repentina golpeó la propiedad como una avalancha. Como el banco había congelado todas las líneas de crédito comerciales, las cuentas empresariales del viñedo estaban completamente bloqueadas. Cuando los camiones encargados de entregar combustible llegaron para llenar los tanques de diésel de los tractores, las tarjetas de la empresa fueron rechazadas. El conductor simplemente dio la vuelta y se fue. Después llegó el equipo de trabajadores temporales encargado de la cosecha. Eran 40 trabajadores experimentados que dependían de depósitos directos semanales. El lunes por la mañana se presentaron a trabajar y descubrieron que sus pagos habían sido rechazados. Para la tarde del martes, todo el equipo había abandonado el lugar. Y las cosas empeoraron todavía más. La empresa que rentaba la maquinaria pesada envió grúas para recuperar 2 cosechadoras mecánicas de última generación porque los pagos del arrendamiento estaban vencidos y ya no contaban con mi garantía financiera. Arthur y Chloe quedaron sumergidos en un caos absoluto. Chloe intentó solucionar la situación utilizando su estrategia de influence. De verdad intentó llamar a los administradores de los proveedores locales, tratando de ofrecerles menciones en redes sociales y promesas de negocios futuros a cambio de combustible y mano de obra. Los proveedores se rieron en su cara y colgaron el teléfono. Ellos exigían dinero en efectivo o garantías bancarias verificadas. Mi hermana no tenía ninguna de las dos cosas. Más de $2 millones en uvas de primera calidad colgaban pesadamente de las vides bajo el sol de California, deteriorándose rápidamente con cada hora que pasaba. Mi padre observaba cómo el trabajo de toda su vida se pudría frente a sus propios ojos.
y no podía hacer absolutamente nada. Todo porque había asumido que su hija silenciosa siempre estaría ahí para pagar las cuentas de su hija favorita. Para el jueves de aquella caótica semana de cosecha, mi teléfono prácticamente estaba a punto de explotar por la cantidad de notificaciones. Artur y Chloe habían llenado mi buzón de voz con 46 llamadas y decenas de mensajes desesperados. Los mensajes cambiaban rápidamente de tono. Primero llegaron las exigencias arrogantes. Regresa aquí inmediatamente y arregla el desastre que tú provocaste. Hasta llegar a las patéticas súplicas entre lágrimas. Y Clara, por favor. Estás destruyendo a tu propia familia. Pero ignoré cada una de sus notificaciones. Entonces hicieron algo impensable. Me rastrearon y me tendieron una emboscada en el vestíbulo de mi nueva firma de consultoría. Artur parecía haber envejecido 10 años en apenas 3 semanas. Tenía la ropa arrugada, el cabello despeinado y Chloe estaba a su lado, temblando, completamente despojada de aquella arrogancia de niña rica que siempre la había caracterizado. En cuanto Artur me vio atravesar las puertas de cristal, caminó rápidamente hacia mí y comenzó a gritar. ¿Cómo pudiste sabotearnos así? Me engañaste. Nos tendiste una trampa para que fracasáramos. No levanté la voz. No me dejé llevar por las emociones. Simplemente saqué de mi maletín de piel un grueso paquete de documentos de los préstamos y se los entregué directamente a mi padre. Y yo no saboteé nada, papá, dije con calma, mientras mi voz resonaba claramente por todo el vestíbulo. Simplemente dejé de pagar por un activo que tú mismo me dijiste públicamente que jamás sería mío. Artur se quedó mirándome. Tú te quedaste con la escritura y le diste cada una de las hectáreas a Chloe. Estos documentos demuestran que yo era la única razón por la que el banco les permitía seguir operando. Giré la cabeza y miré directamente a mi hermana. Si Chloe es la dueña del viñedo, entonces Chloe puede garantizar los $850,000 de deuda. Buena suerte con la cosecha. Me di la vuelta, entré al elevador ejecutivo y los dejé ahí, completamente paralizados. Sin un garante financiero calificado, el colapso del patrimonio de mi familia ocurrió a una velocidad impresionante. Artur y Chloe intentaron desesperadamente encontrar un inversionista o algún banco dispuesto a apostar por ellos, pero el pésimo historial crediticio de Chloe y su absoluta falta de experiencia agrícola los convertían en un riesgo enorme. Ninguna institución financiera quería acercarse a ellos ni a 10 metros. En cuestión de semanas, el patrimonio incumplió oficialmente con sus obligaciones de temporada y con los pagos de los arrendamientos de la maquinaria. La fruta podrida en las vides significaba que no entraba absolutamente ningún ingreso para cubrir los pagos de intereses. First Agricultural Bank actuó rápidamente e inició los procedimientos formales de ejecución hipotecaria para recuperar el saldo pendiente de la maquinaria pesada y de los gravámenes sobre las tierras. Mi padre se vio obligado a observar cómo el legado de varios millones de dólares que había construido durante décadas se deshacía frente a sus ojos. Sus años de trabajo no desaparecieron por mala suerte. Desaparecieron porque había cometido la estupidez de construir todo su negocio sobre el trabajo no remunerado y el crédito personal de la hija que había menospreciado. Convencido de que yo aguantaría mi orgullo y seguiría ayudándolo para siempre. Cuando el proceso de ejecución hipotecaria llegó a su fin, el banco programó una subasta pública en el Tribunal del Condado para liquidar la escritura y los activos del viñedo y utilizar el dinero para pagar las deudas. La mañana de la subasta, Artur y Chloe estaban sentados en la primera fila del público, completamente destrozados, observando cómo la propiedad salía a la venta. Pero había algo que no esperaban. Que yo entrara al lugar. Respaldada por una poderosa firma de inversiones que creía en mi visión y con el capital que había acumulado gracias a mi lucrativo trabajo como consultora. Me senté en la mesa de los postores como una compradora completamente calificada y previamente aprobada. No estaba ahí como una hija desesperada intentando salvar a su familia. Estaba ahí como una empresaria realizando una adquisición estratégica. Cuando el subastador anunció las ofertas iniciales por el viñedo, la sala quedó en silencio. La mayoría de los compradores locales conocían la enorme carga de deuda, pero no conocían el verdadero valor de aquellas tierras como yo. Hice mi primera oferta con calma y determinación. No había ningún otro comprador calificado dispuesto a asumir las complejas obligaciones financieras del patrimonio.
Entonces el martillo cayó. Compré la escritura y los activos del viñedo por apenas el 45% de su valor, convirtiéndome en la única e indiscutible propietaria de las tierras que había pasado 12 años construyendo con mi propio esfuerzo, sudor y sacrificio. No perdí ni un segundo. Inmediatamente contraté un equipo profesional de administración, volví a contratar a los trabajadores temporales con salarios justos garantizados y reestructuré por completo las operaciones. Y establecí una regla absoluta. Arthur y Chloe tenían estrictamente prohibido poner un pie en la propiedad o tener acceso a cualquiera de las cuentas de la empresa. Arthur terminó viviendo de una modesta pensión básica, obligado a comprender demasiado tarde que el favoritismo no puede dirigir un negocio. Chloe tuvo que vender gran parte de su ropa y accesorios de diseñador y, finalmente, conseguir su primer trabajo de verdad para poder cubrir sus propios gastos. Hoy, mientras observo las vides florecer y extenderse por las tierras que una vez estuvieron al borde de la ruina, entiendo que alejarme de mi familia fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también fue la decisión que me salvó. Nunca permitas que alguien utilice el deber familiar como excusa para aprovecharse de tu trabajo, tu esfuerzo y tus sacrificios. Mantente firme. Conoce tu valor. Y cuando sea necesario, construye tu propio legado bajo tus propios términos.